nuestro, de todo lo humano que impide oír tu voz, esa dulce voz que trae paz a nuestro corazón, esa voz que también es firme cuando nos ministras tu palabra, esa voz que trae seguridad, donde nosotros sabemos que esa voz no tiene doble pensamiento, esa voz es una sola, es congruente. Entonces podemos confiar, Señor, sabiendo quién eres tú y quiénes somos nosotros. Por eso, en el nombre de Jesús, Padre, bendecimos esta hermosa mañana en tu presencia. Bendecimos este culto, bendecimos lo que viene por delante. Te ruego uses mi vida, Señor, para poder compartir con mis hermanos un poco de lo que tú me has dado, Señor. Que seas tú hablando, Señor, a través de tu palabra. Que seas tú tocando las vidas, ministrando los corazones, trayendo luz y entendimiento a las mentes, Señor, para que podamos ser sanados conforme a tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Bendigo a los que han llegado, bendigo a los que no han podido llegar, a los hermanos que quizá lo van a mirar a través de la transmisión, Señor. Háblale, Señor, así como a nosotros que estamos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Perdón, Señor. Perdón por cada falta. Perdón por cada pensamiento, deseo contrario al tuyo. Límpianos, Señor, a través de tu palabra para poder estar en paz. En paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Puede tomar asiento. Buen día para todos. Espero que estén bien. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8 en adelante. Amén. Leemos. Versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón,
al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Bueno, seguramente la mayoría conoce la historia. El Señor, Dios, en aquel tiempo, había designado que Saúl era aquel rey que iba a gobernar sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero no gobernaría solo, sino que en este caso tenía al profeta Samuel, que podríamos decir era su maestro, era su instructor. Usted si lee toda la historia va a ver que de alguna manera había una amistad entre ellos, no era solamente una cuestión de guiar y nada más, sino que había una amistad. Samuel amaba a Saúl, pero Saúl tenía que acatar una orden. En este caso específico tenía que ser ungido de alguna manera por el Señor, pero el que tenía que ofrecer el holocausto era el profeta, era Samuel, y no era él aquel indicado para ofrecer el holocausto y pedir el favor a Dios para que los ayude en la batalla que tenían por delante, para conquistar esa guerra que tenían que tener esa victoria tan importante, pero él tenía que esperar. Su posición era, podríamos decir, acatar la orden de Samuel. Samuel le dijo, dentro de 7 días yo voy a venir delante tuyo, vamos a ofrecer el holocausto, lo voy a ofrecer yo, porque ¿quién era el sacerdote? Samuel. Saúl no era sacerdote, él tenía otro oficio en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Saúl, me imagino, ¿no?, impaciente, viendo que el pueblo tenía miedo porque el enemigo estaba avanzando, estaban atrincherados cada vez más cerca. El pueblo de Dios, como todavía no habían venido Samuel, quien representaba a Dios para ellos, comienza a tener miedo, porque claro, de alguna manera Saúl era un hombre, para ellos iba a ser el rey, lo tenían bien claro, pero sabían que dependían del favor de Dios, y ese favor de Dios se transmitía al pueblo por la voz y por la presencia de Samuel. Entonces el pueblo, cuando ve que el enemigo avanza, cuando ve que no viene Samuel, entonces empiezan a inquietarlo a Saúl. De alguna manera, me imagino él mirando que todos teniendo miedo, queriendo salir huyendo, no querer esperar lo que Dios le había dicho por la boca de Samuel, y de alguna manera no confiaron en eso, y eso se transmitió al corazón del rey, al corazón de Saúl. Vino impaciencia, vino miedo, vino inquietud, pero también vino su propio corazón, lo vamos a ver más adelante, su propio deseo de hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Fíjense todo lo que puede suceder en una persona, ¿verdad? En cada uno de nosotros puede pasar lo mismo. Entonces, ¿qué hace Saúl? Hace lo que Dios le había dicho que no tenía que hacer. Esperar era su orden. Él no esperó y ofrece él el holocausto a Dios. Entonces, cuando viene el 7º día, él no es que esperó 6 días, 5 días y dijo, bueno, lo hago antes. No, él esperó 7 días. ¿Sí? Ahí está el problema con nosotros, vamos poniéndonos en el lugar. Muchas veces esperamos el tiempo de Dios, esperamos lo que Dios nos dice, pero en vez de esperar hasta el final, entorpecemos la obra de Dios en nuestra vida. Lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Por qué? Por la impaciencia, por no esperar, por no confiar plenamente en Dios. ¿Saben qué es confiar plenamente en Dios? Que aunque si Dios te dijo, no te muevas de ese lugar, aunque se esté prendiendo fuego, vos no te tenés que mover de ese lugar, aunque se esté prendiendo fuego. ¿Cuál es la impaciencia nuestra? Empezamos a buscar agua de nuestro propio pozo. Otro tema, ¿no? La Biblia también habla de eso. Empezamos a buscar soluciones humanas por no confiar plenamente en Dios. No es falta de fe, es fe, pero que todavía no es plena. ¿Sí? Hay fe, pero no es plena. Y eso es un problema, porque Dios necesita una plenitud de nuestra fe. Una fe completa, una fe absoluta, una fe inamovible. Y eso se transforma en obediencia. Porque sabemos que si Dios lo dice, Dios lo cumplirá. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, vemos que Saúl no tuvo esta convicción, tampoco tenía este corazón. Algunos por ahí que conocen la palabra de Dios va a decir, pero bueno, estamos hablando de Saúl. Saúl para algunos puede ser un sinvergüenza. Saúl puede ser, por todo lo que sucede de acá en adelante en la vida de Saúl, uno ya juzga, ¿no? Automáticamente yo mientras lo leía digo, pero en mi mente digo, pero era Saúl, a mí no me sirve como ejemplo. Y Dios me dice, pero si vos sos un hombre de carne y hueso igual que él.
y podés cometer exactamente los mismos errores. ¿Por qué creemos a veces nosotros que estamos del lado correcto, verdad? A veces nuestra mente nos juega una mala pasada y juzgamos a Judas, juzgamos a Saúl, juzgamos como si nosotros no fuéramos capaces de cometer los mismos errores. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar siempre conciencia de esto. Soy un hombre de carne y hueso, mañana puedo pecar, mañana puedo caer, pasado puedo equivocarme de la misma o peor que lo que hizo Saúl, porque somos hombres. Eso a mí me mantiene por lo menos alerta, porque no estoy perdiendo mi tiempo, sino que me estoy ocupando en ver cómo está mi fe. Si mi fe es plena, es completa, o es una fe que todavía le falta crecer, ¿sí? Entonces vemos de que Saúl, él no espera, comete el pecado, el error de hacer él algo que no le correspondía hacer. Cuando viene Samuel, fíjense lo que le dice, vamos a leer otra vez, versículo 13. Él se justifica, ¿verdad? Ustedes vayan entendiendo cuántas veces nos justificamos también nosotros. ¿Es así o no? ¿Cuántas veces nos justificamos? Miles. Pero entonces él se justifica. Y sin embargo Samuel no escucha lo que él le dice. Samuel le dice en el versículo 13, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Y bueno, viene la consecuencia, ¿verdad? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Escuche, para siempre a nosotros nos tiene que dar convicción y certeza de lo que Dios hizo en nuestra vida cuando fue a la cruz. Jesús nos salvó para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Jesús quiere que estemos con Él por toda una eternidad. Entonces, cuando nosotros entendemos de que ya tenemos todo y que todo está en Jesús, la plenitud de la vida está en Él. Por algo la Biblia dice en Hebreos 12, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el dador de la fe, el consumador de la fe, el que nos dio la fe y el último que nos dará la fe hasta el último día de nuestra vida. Él es la fe misma. Entonces, cuando la palabra de Dios dice pongan sus ojos en Jesús, quiere decir que tenemos que quitar nuestra vista de todas las cosas. Lo que no hizo el rey en este momento. Saúl vio al enemigo, Saúl vio también que podía de alguna manera hacerlo él, tomó un lugar que no le correspondía. Entonces debemos pensar en estas cosas. Somos humanos y muchas veces vamos a hacer lo mismo. Pero debemos siempre pensar en esto. Para siempre en nuestra vida significa todo lo tengo en Jesús. Y si todo lo tengo en Jesús, ¿en quién debo esperar entonces todas las cosas? En Él. Porque Él dice en su palabra que estamos completos, que no te falta nada. Y alguno puede decir, pues yo apenas como, no tengo esto, no tengo trabajo, estoy enfermo, estoy necesitando, estoy pasando un mal momento. La palabra de Dios dice, quita tu vista de eso, porque eso te va a destruir y te va a hundir. Pero si pones tus ojos en Jesús, Él te va a hacer que su plenitud llene tu falta, supuestamente, en nuestro corazón. ¿Cuántos creen que es así? Porque Él lo llena todo. Él es todo. Entonces podríamos decir, el rey Saúl tenía todo, ¿verdad? Solamente le faltaba un paso, un solo paso más, y él iba a tener su reino para siempre, dice la Biblia. Pero cometió un error en el momento más importante de su vida. No confió plenamente en Dios. Entonces esto nos tiene que traer a nosotros advertencias. Cuando Dios está obrando en nuestra vida, cuando Dios está trabajando en tu carácter, en tu forma de ser, en el propósito que tiene para tu vida, no debemos movernos de ahí. Debemos mantenernos firmes en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, no ceder ante lo que nuestra mente a veces va a decir, no frenar, no abandonar, no nosotros hacer algo que no nos corresponde, esperar en Dios. Y ese es el título del mensaje de hoy, esperar en Dios. Cada uno de nosotros tenemos problemas con esto. En toda área de nuestra vida. Fíjense todos los problemas que nos han venido desde el día que nacimos hasta el día de hoy por no esperar. ¿Es así o no? ¿Cuántas cosas nos sucedieron por no saber esperar? Y qué tremendo, porque hoy venimos a Dios y Dios nos sigue enseñando, o mejor dicho, nos enseña en verdad ahora, lo que es esperar en Él. La importancia de esperar en Dios. La importancia de no ceder, de no abandonar, de no hacer cosas que Dios no me mandó. Si Dios te dice A, B, C, D, no moverme de ese abecedario que Dios ya trazó para mi vida. Si yo quiero saltearme de la A a la Z, entonces va a haber un problema, porque en el medio faltó aprendizaje.
En el medio soy una persona que sirve o hace algo para Dios, pero no está completa, no es congruente con sí misma, con su pensamiento, con lo que Dios enseña. Debemos aprender a esperar en Dios. ¿Cuántos necesitan esperar en Dios? Entonces, por eso puse el primer ejemplo, el de Saúl. Me parecía, como le dije al principio, tuve una lucha en mi mente y Dios automáticamente me derribó los pensamientos, me dijo, puede ser igual que él o puede ser peor inclusive. Por eso la importancia de ser humilde delante de Dios, reconocer quiénes somos en verdad y aprender a esperar en Dios, en lo que Dios ha dicho. Algunas cosas. Saúl no esperó, y esto es un gran ejemplo de alguien que no supo esperar en Dios. Él tenía que esperar. Dios no le dijo que haga nada más que esperar que venga Samuel. Él no quiso esperar, le fue mal. Se manifiesta también si lo que se busca, cuando Dios te dice tenés que aprender a esperar en mí, escuchen, se va a manifestar si lo que realmente buscamos es agradar a Dios o buscamos algo porque nos gusta a nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se da cuenta un creyente, un hijo de Dios, que está esperando en Dios? Porque espera en Dios porque quiere agradar a Dios. No espera en Dios porque quiere que Dios le dé algo. ¿Se nota la diferencia? Es grande la diferencia. Pensaba en esto, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, vienen a la casa de Dios sin querer que ninguno se sienta mal, ¿verdad? Es un ejemplo nada más, que puedo ser tranquilamente yo o cualquiera. A veces uno viene delante de Dios, sea en la iglesia o sea en su casa, es lo mismo, pero se presenta delante de Dios y siente culpa, ¿verdad? Pero hay dos tipos de culpa. Una viene de Dios, que trae arrepentimiento, y la otra viene solamente del hombre, es humana, no trae arrepentimiento. Entonces, me siento mal y hablo con los hermanos y me siento mal. No me siento mal porque fallé a Dios, escuchen, presta atención. No me siento mal porque desagradé a Dios. No me siento mal porque cómo le fallé al Señor. Ni siquiera está en mi boca esa declaración. Me siento mal porque me peleé con mi esposa. Me siento mal porque perdí el trabajo por hablarle mal a mi jefe. Me siento mal porque hoy, como no tengo trabajo, no tengo para comer. ¿Y cómo puede ser? Yo voy a la iglesia y me siento mal ahora entonces me siento mal por la consecuencia de mis actos, pero no me estoy sintiendo mal porque ofendí a Dios. Entonces hay dos tipos de situaciones. Y esto tiene que ver con alguien que sabe esperar en Dios. El Hijo de Dios aprenderá, más tarde o más temprano, a esperar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí o sí. Entonces esto no es que es algo para los que ya están haciendo las cosas bien y los que no, sino que es para todos. Es para el que está esperando en Dios y es para el que tiene que aprender a esperar en Dios. Es para el que tiene que tener paciencia en Dios y es para aquel que necesita que Dios le dé esa paciencia. Es para todos los casos, necesitamos aprender a esperar en Dios y descifrar bien por qué estoy acatando lo que Dios me dice. ¿Cuál es el deseo de mi corazón? Porque Saúl tenía bien claro, y con lo que él hace nos damos cuenta de que su deseo era ya ser rey, ya empezar a mandar, ya empezar a gobernar, a poder ir en contra de sus enemigos y derribarlos. Su deseo era ese. Entonces no esperó en Dios y prefirió hacerlo él solo. Ahí está, para nuestro corazón, grandes ejemplos, ¿verdad? Debemos aprender esto. Yo debo esperar en Dios porque amo a Dios. Debo aprender a esperar en Dios porque sé que Dios piensa mejor que yo. Que mi cabecita es así. Y la cabeza de Dios no entra en la tierra, es inmensa. Su mentalidad, dice la Biblia, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Mayores que los suyos son mis pensamientos y sus caminos son excelentes. ¿Cuánto dicen amén? Esta es mi versión, ¿verdad? Porque alguno por ahí. Entonces, vemos que se manifiesta cuando un cristiano aprende a esperar en Dios, se manifestará en él mientras espera. Escuchen, porque esperar es un trato de Dios. Ya lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Mientras espera en Dios, se va descifrando, va desnudando Dios su corazón y va sacando y va poniéndole, como quien dice, delante de la mesa, ¿qué es lo que pesa más? ¿Agradarlo a Dios o lo querías porque vos querías algo para vos? ¿Se dan cuenta? Entonces eso pasa cuando uno aprende a esperar. ¿Por qué entonces tantos golpes a veces en hermanos cristianos, aún en uno mismo? ¿Por qué tantos golpes y golpes? No, yo tengo que aprender a los golpes, dice alguno, porque sin experiencia entonces, y la palabra de Dios dice que es preventiva, entonces ¿para qué leemos la Biblia? ¿Para qué nos preguntamos? ¿Para qué compartimos? Si total, con la experiencia alcanza. No, la palabra de Dios es lumbrera a nuestra vida y alumbra nuestros pasos. ¿Cuántos dicen amén? Si yo no soy capaz de darle lugar a la palabra, voy a vivir de golpe en golpe.
¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué tanta fe, pero con falta de experiencia en los tiempos de Dios, por ejemplo? ¿Por qué tanta gente abandona? ¿Por qué tanta gente no sale de su problema por 20 años y sigue en su problema y sigue congregando? ¿Y por qué no cambia? ¿Por qué no hay una transformación real en su vida? ¿Por qué piensan? ¿Será que está esperando en Dios? Porque el único lugar, el laboratorio de Dios para transformar una vida y tu mente es la paciencia de Dios. Aprender a esperar en Él. No me voy a adelantar, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Es un fruto de alguien que se encontró con Jesús. Es fruto del Espíritu. La paciencia es fruto del Espíritu. Y como todo fruto que está creciendo, ¿qué debe hacer? Aquel que lo cuida debe cuidarlo todos los días y meditar. En esta mañana Dios nos está hablando de ese fruto, ¿verdad? De aprender a esperar en Él, y tiene que ver con la paciencia que es fruto del Espíritu. Bueno, ahí lo leemos, Gálatas 5:22. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Ojalá no me siga a mí, ¿no? Pero sí la palabra del Señor. Gálatas 5:22. Siendo honestos en esta mañana, se lo pregunto para incomodarlo y para incomodarme a mí. ¿Es fácil esperar en Dios? ¿Qué piensan? ¿Es fácil esperar en Dios? ¿Es fácil confiar en Dios cuando las cosas no están tan bien? Cuesta, ¿verdad? Pero no es imposible. ¿Cuánto dicen amén? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ven? La paciencia entonces es fruto ¿de quién? ¿Del hombre? No, fruto de Dios. ¿Qué quiere decir? Que aquella persona que se encontró con el Señor lo alcanzó en su vida y lo llamó, entonces comienza a tener estas virtudes dentro de su corazón. Esto está en nosotros porque Cristo está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué le digo tantas veces esto? Porque nosotros debemos afianzar los pensamientos bíblicos a nuestra vida. Yo debo decirle amén a lo que Dios dice que está en mí, porque eso es fe. Eso despierta los frutos, eso le da lugar, le da paso a que mi humanidad, mis errores, mis equivocaciones, mi mentalidad vana quede a un lado y darle lugar a la palabra de Dios para que alumbre desde adentro de mi corazón hacia afuera. ¿Cuántos lo creen? Por eso siempre debemos fundamentar nuestra mente no a lo que quiere ir, sino a lo que la palabra de Dios me está diciendo que es lo mejor para mi vida. Y esto es un fruto del Espíritu, la paciencia. Anotaba algunas cosas, pero a la vez la paciencia no es estar quieto solamente. Presta atención. La paciencia, fruto del Espíritu Santo, no significa estar quietos, inmóviles, sin hacer absolutamente nada. No es eso la paciencia solamente, sino es aprender, de alguna manera, permitirle a Dios que trate mi vida para hacerme un hombre o una mujer paciente. La paciencia no es algo que estoy quieto, no hago nada, total espero en Dios, mañana Dios me trae la papa a la boca, mañana Dios trabaja por mí, no voy a trabajar más, no hablo más a mis hijos, no corrijo a mis hijos, no hago nada, porque total yo espero en Dios nada más. No, la paciencia de Dios, si es fruto del Espíritu, me va a movilizar a trabajar y a ahondar en ese fruto que Dios me dio, a investigar más, a buscarlo, a darle lugar a Dios, a decirle, Señor, me someto a ese trato. ¿Por qué? Porque si uno no se somete a esto, no va a haber fruto. El fruto va a estar, pero no va a tener vida. Por eso muchas veces el fruto está en nuestra vida, está en nosotros, pero no tiene autoridad. ¿Por qué no tiene autoridad? Porque no me someto a ser un hombre o una mujer paciente conforme a la voluntad de Dios. Simplemente ese fruto trato de quitarlo, obviarlo. ¿Por qué? Por ser impaciente, a veces por la ansiedad, por a veces el afán,
por a veces el carácter, por a veces las situaciones, que como Saúl, ¿no? A veces las situaciones parece que te están avasallando y digo, bueno, más sí, reacciono yo. ¿Pasa o no pasa? Bueno, no, pues ya está, me cansé de esperar. No esperamos ni 5 minutos. En los tiempos de Dios, esperar lleva años a veces. Años. No es un día. No son 2 días y Dios ya te solucionó tu vida, que vino toda revuelta de un día para el otro, doy vuelta el plato y ya está todo perfecto en la mesa. No. La paciencia es un fruto de Dios y es importante aún para la salvación del alma. Más adelante lo vamos a ver. Es un fruto, podríamos decir, fundamental. Es la base de todo creyente que aprende a esperar en Dios en toda área de su vida. Es impresionante. Entonces, no es estar quietos, no es estar tranquilos. Es aprender, es un tiempo en el cual uno debe aprender a escuchar a Dios por encima de nuestras voces humanas. Escuche, la paciencia, mientras estoy en ese trato de Dios que va a ser toda mi vida, nada más que hay veces que en la línea nuestra suceden cosas, ¿verdad? No va siempre así. A veces quiere ir así, a veces va entre medio, a veces la línea si quiere ir para arriba, nos volamos, pero siempre debemos mantenernos en una sola línea. ¿En qué sentido? Debo aprender a ser paciente hasta el último día de mi vida. Entonces, en ese tiempo que nosotros vivimos un montón de situaciones, porque el único que no se mueve, que no lo atormenta ningún problema, que no tiene ansiedad, que no tiene afán, es Dios. Todos los humanos debajo del sol padecemos lo mismo. Y todas esas cosas nos hacen pedazos, porque nuestra fe debe estar en Jesús, el autor y consumador de la fe, el dador de la vida. Cuando nuestra vista está en otras cosas, viene impaciencia, viene afán, viene ansiedad, viene depresión, viene angustia. ¿Por qué? Porque está todo volcado en lo que podemos hacer, en lo que puedo sostener. Y no confío plenamente en Dios. Sin embargo, hay que confiar en Dios. Y eso tiene que ver con la paciencia. La paciencia es fortaleza. Algunos por ahí dicen, no, un hombre paciente es aquel que no dice nada. No. Porque no dice nada, quizá no porque no piense o porque no tenga ganas, sino porque está siendo tratado o intentando que Dios sobre por encima de sus impulsos. ¿Se entiende? Entonces la paciencia es poderosa de Dios. Esperar en Dios no es algo débil. Por ahí para nosotros estamos perdiendo. Escuche, muchas veces para Saúl iba a perder. Porque iba a perder su ejército e iba a perder la batalla. Porque el enemigo venía, y él estaba de alguna manera indefenso. Sus soldados se querían ir. El otro que estaba adelante cada vez más cerca. Él iba a ser rey de qué si no podía gobernar ni siquiera lo suyo. No tenía el favor de Dios. A veces esa es la vida, Esa es la vida. Enfermedades, problemas, situaciones que nosotros no buscamos. Situaciones que en nuestra vida se nos sale de la mano. Hacemos cuenta, yo pienso a veces en mi casa y digo, voy a hacer esto, lo otro, y Dios siempre diciendo, la última palabra la tengo yo. Vos pensás con tu mente humana todo lo que quieras, pero a veces Dios te da, vamos para adelante, gloria a Dios cuando sucede, pero a veces Dios no te dice nada, y vos seguís planeando, y después cuando volvés a Dios, Dios te dice, está lindo todo lo que planeás, pero hay que ver si yo lo apruebo. ¿Estará mi voluntad? Y ahí es donde uno debe aprender esa fortaleza de esperar en Dios y la paciencia. ¿Por qué? Porque eso me lleva al mejor lugar, me lleva a una decisión certera, me lleva a estar en paz con Dios, me lleva a estar en paz con todos los hombres en lo posible, ¿no? Porque la Biblia dice que no va a ser siempre el caso, a veces se nos complica, pero debemos aprender a ser pacientes en Dios. ¿Cuántos necesitan aprender esto? Amén. Entonces, pensaba en un ejemplo, no hay mucho, vamos a tocar algunos. Abraham, por ejemplo. Abraham era un hombre que tuvo que aprender a esperar en Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos conocen la historia de Abraham? Abraham tuvo que aprender, y por años y años y años, él seguía en el desierto. Escuche, ¿por qué tiene que ver con que la paciencia es poderosa? Porque en el esperar en Dios, muchas veces hay que seguir en el desierto. Como Abraham. Abraham tenía todo, no le faltaba nada en su casa, príncipe de su familia, tendría herencia, sin embargo Dios le dijo, deja todo y marchá. ¿A dónde voy, Señor? ¿A una tierra igual que la que tengo? Castillo, tengo dinero, soy reconocido. No, al desierto. Y ahí tuvo que aprender a esperar en Dios. Dios le prometió un hijo, el hijo nunca llegaba.
llegaba casi, ya te estaba pasando la edad de la vida, dice la Biblia, y en medio del desierto él se siguió moviendo. ¿Saben por qué él se siguió moviendo y obedeciendo a Dios? Por eso la paciencia no es quietud. La paciencia no es hacer nada, sino la paciencia es enfocar mi mente y mi corazón en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere que haga, en donde Dios me está poniendo para hacer algo, para bendecir a alguien. Tengo que predicar aunque a veces esté roto, tengo que hacer cosas para Dios aunque a veces a mí me falte lo que estoy diciendo, a otro que puede tener de parte de Dios, que Dios en su tiempo, en su voluntad lo hará. A veces Dios usará tu vida para bendecir a otro y vas a decir lo que Dios le dio a eso no lo tengo. Pero ese es el camino del creyente. ¿Cuántos dicen amén? Es un desierto constante. Un desierto constante. De vez en cuando tenemos un oasis, una brecha, un tiempo, mínimo momento. Por eso, qué lindo es aprender a vivir con Dios. De verdad se lo digo, con todo mi corazón. Qué lindo que es aprender a vivir con Dios, hermano. Es maravilloso. Porque en el momento ese que Dios te dice, bueno, este momento es tranquilo, este momento queda atesorado en tu corazón. Porque después hay que seguir en guerra. Todo el tiempo. La vida es una batalla constante. La carne contra el espíritu. Los hombres contra los hombres. Dios usando a su iglesia para transformar a los demás que van en contra tuyo muchas veces. Es una batalla constante. Pero aprender a vivir en Dios es lo más maravilloso que te puede pasar. Y para vivir esos momentos y tener tu mente tranquila, para disfrutar esos momentos que Dios te da y saber que el que viene por delante es mucho mejor. Más adelante lo vamos a ver. Para eso debemos aprender a ser pacientes en Dios. Quitar toda impaciencia, todo afán de nuestra vida y aprender a esperar en Dios siempre. Tenemos otro ejemplo, Job 13:15. ¿Cuántos conocen la historia de Job? La mayoría, ¿verdad? Quizá alguien por primera vez no. Entonces, que estaba por primera vez, entonces voy a tratar de alguna manera de compartir un poco, ¿sí? De lo que fue y por qué se escribe este pasaje, por qué de alguna manera Job habla así, ¿no? Amén. Job 13:15. Presta atención. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Primera parte, parte B, ¿verdad? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Tremenda declaración de un hombre, y aquel que conoce el contexto sabe cómo se encontraba este hombre de Dios. Pero él dice, aunque él me mate, y no estaba hablando de una situación, estaba hablando de Dios. Aunque Dios me mate, ¿quién se animaría a decir eso? Pensaba dentro mío, digo, lo que me falta todavía. Porque esto es poderoso. Lo que él declara con su boca, viviendo lo que él estaba viviendo, impensado para una mente humana sin Dios en su corazón. Impensado. Saben que aquellos que no conocen la historia, Job tenía hijos, tenía muchos hijos, tenía muchas riquezas, tenía muchos bienes, tenía tierras. Pero no solamente vamos a hablar de lo que él tenía, era poderoso. En aquel tiempo tener muchos hijos era algo de gran prestigio también. Significaba que era un hombre con virtud, un hombre que Dios lo iba a bendecir. Era para los demás como le daba miedo al enemigo, saber que el que tenía tantos hijos era como, este hombre es un hombre de verdad, porque para aquellos en ese tiempo era un hombre de virtud, que Dios le había dado ese don, esa gracia de alguna manera tener su propio ejército. Y Job tenía muchos hijos. Pero más allá de todo eso, Job, dice la Biblia que él era justo. Escuchen, Job era justo. No había falta en Job. Ustedes después pueden pensar igual o no, lo pueden leer todos los capítulos de Job. Pero en la Biblia no dice en ningún momento que a Job le iba a pasar algo malo porque pecó, por ejemplo. No dice eso. En la Biblia no dice que a Job le iba a venir todo lo malo que le vino sobre su vida porque hayan encontrado, Dios encontró una falla en él. Todo lo contrario, Dios se jactaba de quién era Job. Tremendo.
Satanás vino delante de Dios, para que aquellos que no conocen la historia, y le dijo, hablando de Job, y Dios le dice a Satanás, primero, ¿has visto a mi siervo Job? Su integridad, su corazón, su dedicación, su búsqueda, su entrega, su obediencia. Dios sacaba pecho por Job. Por Job. De alguna manera Dios decía, nadie es como Job en ese tiempo al menos. Y Satanás dijo, sí, déjame que toque sus bienes, a ver si sigue siendo íntegro. Y Dios le da permiso, usted que lea la historia, van pasando sucesos. Vuelve Satanás a Dios otra vez y le dice, ahora déjame que toque su salud, a ver si sigue así. Déjame que mate a sus hijos. Y Satanás va y mata a todos sus hijos. Pierde sus bienes. Un hombre sano, íntegro, justo delante de Dios termina leproso. Leproso, enfermo. Sus propios amigos le decían, algo habrás hecho para estar viviendo como estás viviendo, porque mirá lo que eras. Eras el grande Job delante de todos, justo como ninguno. Hacías ofrendas, Job hacía ofrendas, escuche, holocaustos, por si sus hijos pecaron o iban a pecar más adelante. ¿Quién hace eso hoy? A veces se nos olvida a nosotros orar por los pecados de nuestros hijos, ¿verdad? Pero este hombre dice que hacía todos los días delante de Dios un holocausto por si sus hijos iban a pecar o si pecaron y él no lo había visto. Era un hombre de Dios. Pero así todo, con todo eso a favor, tuvo que pasar por lo peor. Y lo único que le quedaba a Job, cuando ya no tenía nada, ni amigos tenía, porque los amigos lo querían, parece, matar con la palabra. Le daban, y le leían y le recitaban cosas. Y Job tenía que defenderse de ellos y a veces se ponía mal. Y como todo hombre, llegó un momento en su situación, y es justificado, porque estando como estaba, de alguna manera él también empieza a hablar con Dios como diciendo, ¿qué he hecho yo para vivir todo esto? Yo te hice mal, intenté hacerte algo mal, ¿en qué pequé? Porque ya sus amigos eran tanto las voces que él comenzó a dudar hasta de su propia integridad. Obviamente todo eso le enseña un montón de cosas a Job, un montón. Porque Job por algo termina diciendo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Al final de su proceso, por eso vale la pena esperar en Dios, hermano. Porque al final de la tormenta, Dios traerá perlas preciosas a tu vida y te dará convicción como ningún hombre va a tener. Te dará una seguridad de quién es Dios que muchos no van a tener en toda su vida. Pero Dios lo hace con aquellos que permiten el trato de Dios sobre su vida y aprenden a esperar aunque no tengan ninguna respuesta. Aunque no sepan ni por dónde vino el mal y por qué vino. ¿Por qué me pasa esto? Dios siempre trata con sus hijos. Y ahí es donde lo único que vamos a tener como fortaleza es la paciencia. Que es una fortaleza, esperar en Dios. Aún la mujer de Job, escuche, lo único que le quedaba como familia, su esposa. Qué importante tener una ayuda idónea, ¿verdad? ¡Fua! Qué importante tener una mujer de Dios. Gloria a Dios por las mujeres del Señor. Por las hermanas. Que son mujeres que buscan al Señor de verdad. Lo importante que es. Porque la única familia que le quedaba era su esposa y le dice, ¿por qué no te matás? En mis palabras lo digo. ¿Por qué no te matás y terminás con este sentimiento, con esta realidad, con esta enfermedad, con esta angustia? Vienen tus amigos todos, me imagino en mi mente, tus amigos vienen todos los días a hablar con vos, discuten y vos seguís enfermo, perdimos nuestros hijos. ¿Por qué no te matás? Hay que estar en los pantalones de Job, ¿verdad? Hay que ponerse en su lugar. ¿Saben por qué me sirve esto a mí? Porque a veces por mínimas cosas uno pierde la cabeza. Y esto es un problema de verdad. Sin embargo, este varón tragó saliva, se sometió al trato de Dios, habló, porque eso también válido, uno puede hablar con Dios, abrir su corazón, pero siempre con temor de Dios. Es lo único que Job no perdió. Job no perdió el temor a Dios. Él hablaba con Dios porque ya él mismo decía, no me queda nada. No tengo hijos, no tengo vida, estoy enfermo. Y seguramente en su mente pensaría que Dios lo iba a terminar matando. Pero fíjense lo que él termina declarando. Aunque Él me matare, yo voy a esperar en Él. No voy a abandonar. Voy a esperar en Él. Esto podríamos decir que la paciencia, la virtud de esperar en Dios,
también se transforma en una fe en medio del caos. Una fe en medio del caos. Fe que te sostiene, se transforma en una fortaleza en medio del dolor. Es una certeza y convicción de quién es Dios. Porque todo ser humano le pide algo a Dios, ¿es así o no? Todo ser humano necesita, yo necesito cosas. El problema es cuando ya mi vida está como la de Job, ya no hay nada que pedirle. Porque yo sé que fue Dios el que permitió todo eso. Entonces Job, esto lo llevó a que él declare lo que declara más adelante: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Porque no te estoy pidiendo nada para mí, pues lo perdí todo. Lo único que me queda sos vos. Él aprendió una fe en medio de un problema. Y a veces nosotros no queremos problemas, no queremos situaciones difíciles, no queremos estar mal en algo en nuestra vida. Nosotros no queremos el problema. Queremos que Dios nos haga pasar y ver cómo los demás están hechos pedazos y nosotros seguir bien. Creemos que no es para nosotros, que la fe no tiene nada que ver con eso. Y es todo lo contrario. La fe surge en medio del caos. La fe nace en medio del problema. La paciencia de Dios da fruto en medio de una espera, donde no sé qué va a pasar, pero lo único que sé, que aunque Él me matare, en Él esperaré, porque Él es mi vida, Él es todo para mí, es lo único que tengo seguro. Lo único que tenemos seguro es a Jesús. No hay nada seguro en nuestra vida, ni siquiera nuestro cuerpo, porque falla mañana y se terminó. Nuestra salud, se acabó el trabajo, los hijos crecen, se van, y lo único que nos va a quedar siempre será Dios en primer lugar. El problema es cómo nosotros vamos entendiendo este trato de Dios de esperar en Él. ¿Por qué Él tiene que tener la prioridad en mis pensamientos? Porque Él es lo más importante y más seguro para mí. Y va más allá de lo que mi seguridad. No quiero quedarme en eso, sino que Job ya no tenía seguridad, no tenía salud. Pero él fue más allá. Él tenía su vista puesta en la eternidad, hermanos. Porque él decía, todo lo humano lo tuve, lo disfruté. Hoy no tengo nada. Estoy así de encontrarme con mi Creador. Entonces él, al pasar todo eso que pasó, empezó a ver con sus ojos, no tanto lo que vivía acá, sino a empezar a ver lo que venía por delante. Y él decía para dentro de sí, ni loco me pierdo esto. Aunque Él me mate, yo en Él esperaré, porque en Él tendré una felicidad inmensa cuando esté delante de su presencia. Él ya miraba lo que venía por delante, ya no miraba si iba a salir adelante de un problema. Él no miraba si Dios le iba a dar lo que quería, si Dios lo iba a restituir. Él ni pensaba en eso. Dios trató en su vida de tal manera que él no pensaba en nada de eso. Imagínense nosotros si pudiéramos tener esa fe de Job. Nada nos podría mover de donde estamos. Ningún problemita podría ser más grande que nuestro Dios. Ninguna situación, podemos decir mucho, no, esto no se soluciona más. No, sí hay solución. En Jesús sí la hay. Pero hay que aprender a esperar en Dios y confiar en su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Su fe estaba basada en lo eterno de Dios. Él veía que estaría con Dios y esa sería su mayor felicidad al final de su vida. ¿Qué quiere decir esto? De alguna manera, escuche, Romanos 8:28. Vamos a buscarlo. A Job de alguna manera se le estaba revelando algo que fue escrito miles de años después. ¿Sigue ahí? Amén. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, yo lo tengo en otra versión, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. De alguna manera Job se le fue revelado, entiendo en mi mente pequeña, este pasaje. Porque ¿cuál es el propósito de Dios para cada uno de los que estamos acá? ¿Cuál es el propósito de Dios para un cristiano? De parte de Dios, ¿cuál es el propósito de Dios? Llevarnos con Él, hermanos. El propósito de Dios
está basado y radica en una vida que era un pecador, que Dios trae arrepentimiento, se encuentra con Él y entonces empieza a vivir en esta vida un viaje al cielo. ¿Qué quiere decir? Vamos a estar con Él por toda una eternidad. Ese es el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. El propósito principal de Dios no es solamente que prediquemos, que hagamos eso. Eso es parte del propósito, eso está dentro. Pero Dios vino a salvarte a vos primero. Y a través de tu vida, de tu salvación, y viviendo, siendo un hombre paciente de Dios, vas a predicar porque vos sabés que Dios te está llevando con Él. Entonces ese mismo impulso, esa misma fe, convicción que Dios te da, Dios después te dice, vayan y prediquen. Y saben que muchos predican y quizás no son salvos, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que prediquemos y que nosotros entendamos que somos parte de esa salvación, que estoy dentro, que nuestra vida está entregada a Dios, porque Él me está tratando y mientras me trata a mí, también va a predicarle a otro a través de mi vida. Yo hoy puedo leer a Job, escuche, y puedo tener aliento. Puedo ver a un hombre que podía haber renunciado cuando su mujer le dice matate, porque es la salida más fácil, terminar con este sufrimiento, y sin embargo él dijo no, yo no me muevo del propósito de Dios, porque él ya miraba que iba a encontrarse con Dios en ese propósito, porque a los que son llamados Dios va a seguir tratando con su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios está hablando de esto. Cuando Job ya veía lo que estaba por venir, ya estaba entregado. Pero Job no se entregó, ¿saben qué es lo lindo? Job no se entregó al problema de la vida. Escuche, Job no se rindió ante la enfermedad. Job se rindió delante de Dios. Es distinto. Él pudo encontrar felicidad donde cualquier ser humano no lo hubiese hallado. ¿Y dónde estaba su felicidad? Saber que cuando él cierre los ojos y no los abra nunca más, se iba a encontrar con su Creador. Iba a poder ver a aquel que él le hacía ofrendas día a día, pidiendo por él, por los pecados de sus hijos. Él sabía que se iba a encontrar con aquel que aún no había visto. Esa era la felicidad más grande de Job. ¿Y esto cómo puede suceder en alguien? Es impensado, porque es alguien que se dejó tratar por Dios. Alguien que aprendió a esperar, a tener paciencia en Dios. Aún cuando todo lo que le estaba pasando en su misma vida era imposible de soportar. ¿Saben que Job es una especie de Cristo? ¿Sabían eso? Porque era justo, dice la Biblia. Dios no encontró falta en él. Sin embargo, todo lo que tuvo lo perdió. Aún su salud. Terminó leproso. Después lea Isaías 53 su casa. Y díganme si no es de alguna manera, obviamente, Jesús es mucho más, hasta lo que le pasó, muchísimo más que lo que Job. Pero Dios dejó su gloria. Jesús dejó su trono. De alguna manera se rebajó para salvarnos a nosotros. Por eso hoy, cuando uno predica del Señor, sabe lo que está diciendo. Jesús no viene a pedirte por favor tu vida. Jesús dice, yo ya compré tu vida. Sos mío. Vos negate todo lo que vos quieras, pero yo pagué por vos. Y Él dejó su gloria, dejó su trono. Y ahora es Señor. Y nosotros debemos ir a Él como el Señor de nuestra vida. Por eso debemos aprender. En el trato de Dios de aprender a esperar en Él, aprendo a ser servidor de Él. Si no, me manejo por mí mismo y hago lo que yo quiero, lo que me parece, me va mal y encima estoy lejos de Dios. ¿Cuántos quieren estar cerca de Jesús? Entonces debemos aprender lo que Él hizo por nuestra vida. Y Job es simplemente un pantallazo de lo que iba a padecer Jesús siendo justo. Sin pecado, Él padeció todo lo que padeció. Pero en este caso, el propósito era salvarnos. ¿Amén? Entonces tenemos muchas cosas para comentar. Jesús le dijo a sus discípulos, no hay nadie que haya dejado, escuchen, no hay nadie que haya dejado casa, hijos, familia, por mí, que no haya de recibir mucho más en esta vida y la venidera. ¿Dice eso la Biblia, sí o no? La anoté por no anotar, no estaba dentro. Y de alguna manera, ¿qué perdió Job? ¿Qué perdió Job? ¿Será que Jesús se inspiraba en lo que él sabía de Dios? No, él estaba viendo lo que le pasaba a Job. ¿Será que él estaba viendo cómo Job terminó viendo la fe?
Jesús no le estaba diciendo a los discípulos, le voy a dar más hijos, le voy a dar más casa, porque ustedes dejaron una casa, entonces ahora vos ofrendaste como hoy pasa por ahí, no ofrendá un auto y Dios te va a dar un Audi, te va a dar el mejor auto nuevo porque vos diste un auto. No tiene nada que ver eso con la fe ni con Dios. Pero seguramente el Señor estaría pensando en lo que pasó con Job, que aunque perdió todo, lo único que no perdió Job es la fe. La fe. Y eso es lo que el Señor les estaba enseñando. Les estaba enseñando una realidad para lo que ellos iban a necesitar realmente, no lo demás. Y todo lo demás sí, Dios te ama, Dios va a guardar a tu familia, eso está dentro. Pero le estaba enseñando un principio bíblico, la fe. Por la fe, ustedes van a dejar todo, les estaba diciendo el Señor. Por mí, van a ser probados. ¿En qué cosa? En toda la vida. Van a tener que aprender a desprenderse de 1.000.000 de cosas. ¿Para qué? Para poder encontrarse con esa fe verdadera, como la que tuvo Job. Hechos 27:14. (27:13) vamos a ver. Amén. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, marque esta palabra, lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave, un viento huracanado llamado Eurociclón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Remarque esto, haberme oído. Y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Amén. Siempre pensando en lo mismo que estamos compartiendo acerca de esperar en Dios, aprender a esperar en Dios. Esperar en Dios también es aprender a escuchar. Escuche, presta atención, valga la redundancia, ¿verdad? Aprender a esperar en Dios también significa aprender a escuchar a Dios, aprender a atender a su palabra. Dijimos al principio que la palabra de Dios es preventiva. La palabra de Dios te enseña, te educa, transforma tus pensamientos, te dice lo que va a pasar si no haces caso, y también te dice lo que va a venir si sos capaz de obedecerla. Te desafía a creer y a confiar en ella, por encima de tu conocimiento, por encima de lo que vos creas o no. Algunos creen que pueden hacer mucho. Sin embargo, Dios nos enseña que nosotros sin Él nada podemos hacer. ¿Dice eso la palabra de Dios o no? Sin Él nada podemos hacer. Estas personas que manejaban la nave en la cual iba Pablo con ellos, como uno más de los presos, entonces esta nave en la que iba él, se supone que eran gente experimentada. Se supone que era gente que sabía navegar, sabía lo que era una tormenta en el mar, se supone que la tenían clara, la tenían ducha, como quien dice,
Entonces ellos sabían si estaba bien para salir o no. Pero Pablo dice que cuando ellos salen y pasa todo esto, él les dice a ellos, ciertamente me hubieras escuchado. ¿Por qué? Porque Dios le había advertido que no tenían que zarpar y ellos zarparon. Y ahí está el problema de muchos hermanos y hermanas, que se nos complica a veces el saber escuchar a Dios, porque escuchar a Dios me dice a mí, tenés que esperar. Tenés que esperar. No es tiempo de hablar. Eclesiastés capítulo 3, usted lo puede leer en su casa, lo iba a leer, pero se me va a extender el tiempo. Todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol. Todo lo que se quiere tiene tiempo y tiene su hora. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de lamentar, tiempo de bailar. Usted después lo puede buscar, Eclesiastés capítulo 3, y va a ver que da todos los tiempos de la vida. Da todas las enseñanzas de lo que a una vida le puede suceder estando bajo el sol. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como hijos de Dios debemos aprender a escuchar a Dios para que en cada tiempo de la vida estar firmes, fortalecidos y seguros en Él. Y no tomar decisiones porque nosotros creemos que la tenemos clara. No tomar decisiones por encima de la decisión que Dios ya tomó. Dios le había dicho a Saúl, por medio de Samuel, yo voy a dar el holocausto. Y Saúl lo hizo él. Había una decisión, había claridad. Lo único que había que hacer era esperar. ¿Qué hizo el rey? Se precipitó y lo hizo él. Pecó delante de Dios. No esperó el tiempo que tenía señalado por Dios. Y en nosotros, ¿cuántas veces se nos pasan estas cosas, situaciones difíciles, porque zarpamos, tomamos decisión, arrastramos nuestra familia, arrastramos a nuestra esposa, arrastramos consecuencias por una mala decisión fuera del tiempo y fuera de la voluntad que Dios ya nos había dicho? Y cuando no sé nada es cuando más todavía debo entonces estar tranquilo en Dios. Cuando menos información Dios me da o indicio de tomar decisiones es cuando más debo estar quieto. Más. Pero esto es algo que nos pasa siempre y no debe ser así. Yo necesito aprender a escuchar a Dios y Dios me habla a través de su palabra. Dios me da consejos a través de su palabra, de la predicación de la palabra. Trae paz a mi corazón. Yo no sé usted, pero a mí me está dando paz en este momento el Señor. Porque mi alma sabe que necesito escuchar su palabra. Quizá no mi mente quiere pelear con la palabra de Dios inútilmente. Dios vencerá siempre. Inútil pensar así. Dios vencerá. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjense, ¿no? Versículo 13. Pablo les había dicho que no zarpara. Ellos salen. Y fíjense cómo nos engaña a veces el enemigo, las situaciones de la vida. Creemos que todo va a estar bien y que no va a pasar nada. Versículo 1 dice, y soplando una brisa del sur, una brisa, pequeña brisa, pareciéndole que ya tenían, ¿qué cosa? Lo que deseaban. Y acá está el problema, hermanos. No se trata el Evangelio de lo que nosotros deseamos. Se trata de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y a veces nosotros tomando decisiones por encima de la decisión de Dios creemos que es una leve brisa. Bueno, quiere decir que como no hay nada malo, porque Pablo le dijo, vamos a padecer pérdida, va a estar todo mal. Y ellos dicen, no, vamos a salir igual, lo que la tenían clara. Entonces cuando salen ven una leve brisa, un poquito de vientito, y dicen, fue correcto lo que hicimos. Vamos, porque ya vamos a lograr lo que deseamos. Y Dios no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios te advierte, es porque algo viene. Y nosotros lo que tenemos que hacer es asegurarnos, atrincherarnos en Dios, en lo que Dios nos enseña para estar seguros. Entonces ellos buscaban lo que deseaban. Y cuando elevan ancla, ustedes ya leímos recién, todo lo que sucede, ¿no? Viene un viento, viene una tormenta, un eurociclón. Sigamos leyendo. Nos quedamos en ¿qué versículo? 3. No, un poco más. En el... A ver.
os exhorto a tener buen ánimo. Después de que ya venía lo peor, todo lo peor. ¿Qué pasaba con ellos? Se quedaron sin esperanza. Cuando no esperamos en Dios, algo que se me iba a pasar, cuando no aprendemos a esperar en Dios, lo primero que perdemos es la esperanza. Y la palabra de Dios dice que Cristo es para nosotros un ancla firme del alma. ¿Cuánto dicen amén? Un ancla firme del alma, un ancla que se manda al mar y que no la mueve ni un neurociclón, no la mueve una tempestad, no la mueve todo lo que pueda pasar en el cielo, no la mueve, es un ancla firme de nuestra alma. Pero ¿cuándo perdemos la esperanza? Cuando hacemos nuestra voluntad y no escuchamos, no aprendemos a esperar con paciencia en nuestro Señor. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, dice Pablo. ¿De quién soy? Pertenencia. ¿De quién somos? De Dios, de Jesús. No somos cualquier cosa, somos de Él. ¿Y a quién sirvo? Dice Pablo, diciendo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. De alguna manera Pablo les está diciendo, está bien, no me hicieron caso a la primera, ahora por favor, esperen, confíen en Dios, porque Él me dijo que vamos a llegar a tierra firme. Pero ninguno de ustedes pierda la fe, pierda la esperanza. ¿Cuánta gente que se acerca a nuestra vida podrá ver estas cosas? Pregunta al pasar, venía a mi corazón. ¿Cuántas personas son inspiradas al principio porque el que abre los ojos es Jesús? Pero ¿cuánta gente ve tu vida, ve tu familia, ve tu fe, tu convicción y se empieza de alguna manera a desprender todo eso, esas escamas que tienen sus ojos, y puede decir, en esa familia hay fe, hay convicción? Porque Pablo para ellos era como Dios en la nave, literal, porque era un hombre de fe. Entonces él comienza a hablarles, sigamos. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. ¿Cuántos confían en Dios como le ha dicho? Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, 14 días, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave, y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Fíjense algo, ¿se está dando cuenta de algo? ¿Qué les había dicho Pablo? Ninguna vida se va a perder, solo la nave. Y todo lo que en la nave estaba, usted fíjese, se va perdiendo de a poco. De a poco van perdiendo. ¿Sabe qué significa eso? Dios tiene que quitar toda esperanza en nuestra propia voluntad. Dios tiene que de alguna manera tratarnos a nosotros para que podamos ver que en nosotros no hay virtud alguna y que no hay posibilidad de salvarnos a nosotros mismos, que el único que nos puede salvar es Él, y va a ser conforme a su voluntad y conforme a su palabra, porque Él es el ancla firme de nuestras almas. Todo se puede perder, pero en Él confiamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y saben qué representa? Las anclas, todo lo que se van tirando. ¿Qué es lo que puede representar? Me pregunto. Nuestro carácter, nuestra confianza en nosotros mismos, el ver que quizás puedo salvarme, como le decía recién. Dios tiene que tratar con nuestra vida como trató con Job, porque nada le quedaba a Job. Lo único que le quedaba era confiar en Dios. Acá a los marineros y a los tripulantes lo único que les quedaba era confiar en la voz de Pablo. Era lo único, porque fueron perdiendo todo. La pregunta es, ¿qué cosas en esta mañana vas a ir perdiendo? ¿Qué te está pidiendo Dios, hermano? ¿Qué te está pidiendo Dios que arrojes?
Y sé que Dios va a hacer esa obra. ¿Cuánto dicen amén? Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, versículo 33, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna. Fíjese, ni ganas de comer esta gente, ni ganas de comer. Entonces, que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Qué grande es el Señor. Fíjense lo que hace un hombre de fe, una familia de fe, alienta a otros a tener fe y seguir adelante. Esta es la actitud que debe, esta es la posición que debemos tener. Cuando todo está perdido, levantar el nombre de Jesús, entonces la gente vendrá a la lumbrera, vendrá a la luz del mundo, vendrá y podrán salir de las tinieblas a una luz segura y van a ver a Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Esta es la actitud que debemos tener. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Trajo paz este varón. Y eran todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Lo último que terminaron perdiendo, el poco alimento que tenían en la nave o lo que iban a vender. No quedó nada en la nave. Ustedes después pueden leer, bueno, no sé si lo leemos todo mejor. Vamos a seguir, 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron parar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar. Fíjense, siguieron perdiendo, ¿verdad? Largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar, con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, porque recuerden que llevaban presos, ¿verdad? Para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los pusiesen a nadar, se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amén. Tremenda, tremenda historia. De verdad que no nos alcanzaría el tiempo, al menos en esta mañana, para seguir sacando reflexiones para nuestra vida. Pero de verdad entiendo que el Señor lo que más remarca es aprender a escucharle a Él. Y escuchar a Dios significa, luego de escucharle, esperar en Dios. ¿Cuántas tormentas en nuestra vida se desatan porque Dios nos dijo andar a la derecha y nosotros vamos a la izquierda? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces Dios le dice en un problema de matrimonio, Dios le habla al varón o a la mujer, le dice: tenés que morir, tenés que aprender esto, tenés que aprender a esperar en mí, guardar tu razón, lo que supuestamente sabés, y cuando uno de los dos no lo hace, sigue siendo un caos el hogar. ¿Por qué? Por nosotros zarpar en direcciones contrarias a la voluntad de Dios. Y aún podemos hacerlo levantando la bandera que diga Jesucristo arriba. Pero si no es la dirección que Dios me mandó, la bandera no me va a defender. En absoluto. Lo único que transforma nuestra vida es aprender a esperar y confiar en nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya estoy finalizando. Como les decía, también tiene que ver con nuestra salvación. Mateo 25:1. Con esto termino. Pasaje muy conocido también. Mateo 25:1. Amén. Parábola de las 10 vírgenes. Escuchen. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes:
dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué nos da de ejemplo este otro pasaje de la palabra de Dios, esta parábola? Que la paciencia tiene que ver con la salvación del alma. La espera en Dios tiene que ver de estar justamente esperando que un día me encuentre con Él, que un día nos encontraremos cara a cara, sea que Él venga a buscarnos o que nosotros vayamos con Él. En el medio de esas dos posibilidades hay una sola cosa que nosotros debemos guardar y atesorar: aprender a esperar en Dios, saber que Él viene, saber que Él está en camino. Yo no sé el día que voy a cerrar mis ojos y no los voy a abrir más, pero lo que sí sé con todo mi corazón, convicción de fe, y que Él me siga ayudando, es que quiero verle a Él. Es lo único que quiero ver cuando se apaguen las luces. Es lo único que necesito ver, y mi alma sabe bien, por eso camino hasta este día con el nombre de Cristo en mi corazón. No porque haya sido nosotros que lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Eso a mí me da miedo, pero un miedo que me lleva al temor, no miedo ese de Dios me va a matar. No. ¿Saben por qué me da miedo? Hablando humanamente, porque digo, no hice nada para merecer esto. ¿Cómo no le voy a dar valor? Terror tiene que darnos el saber que un día Él va a venir y nosotros ni siquiera estamos preparando las valijas. En nuestro corazón tiene que haber esto: esperar en el Señor, y eso viene a través del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ponemos de pie, iglesia. Entonces podremos decir tranquilamente que esperar en Dios significa confianza, confiar plenamente en Dios, una fe completa. Esperar en Dios significa fortaleza en medio de la prueba. Significa convicción y certeza cuando lo único que nos queda es ver a Jesús. Cuando ya aparentemente está todo perdido, esa fe nos mantiene firmes, constantes, creciendo, luchando para que el Señor siempre esté en nuestra vida y nosotros poder estar seguros que Él está con nosotros. Amén. Todo esto es producto de aprender a esperar en Dios. No apresurarnos, no dejarnos que el afán gobierne nuestra vida. Todo lo que se quiere, dice la palabra de Dios, debajo del sol, todo lo que se necesita, tiene su tiempo y su hora. Entonces nosotros debemos aprender a confiar en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a orar. Usted haga su propia oración con el Señor. Amén. Papá, te damos gracias, Señor.